Vamos a dar la palabra esta noche. La palabra, hermano, es la palabra merece reverencia. La autoridad que puso el Señor sobre la iglesia se llama pastor y se tiene que respetar. Voy a darles este tema que es bien importante, viendo, por ejemplo, lo que tenía el hermano ayer. Quiero hablar un poco de esto, hermano, porque es importante que nos demos cuenta de que en sí, él habló ayer de la identidad, y la identidad tiene mucho que ver también con el acta. Usted sabe, el acta puede ser la fuente, y vamos a estudiar viendo lo que es el sueño, hermano, el sueño de la hermana. Para que nosotros nos demos cuenta por qué razón ella se resultó quedando. Fíjese que le soy sincero, que me ayude, hermano, en este momento, ¿verdad? Y yo quiero que ore conmigo después de leer el versículo, para que el Señor me ayude y quite toda mala administración a mi vida, porque iba a correr a la línea de batalla y de alguna manera el enemigo no le gusta, ¿verdad? Que la palabra se dé. Ahora, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Le pido, Señor, ayúdame a orar. Toda administración, Señor, satánica, jezabélica, Padre, en este momento sea atada y ligada, Señor. Todo espíritu de celos amargos, en el nombre de Jesús. Y les ruego en esta hora, Padre, toda amargura sea quitada de mi corazón. Todo, Padre, aquello con lo cual, Señor, yo pueda estorbar su palabra, porque su palabra, Señor, merece reverencia. Su palabra, Señor, es algo sublime, Padre. Señor, su palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a usted, que usted es la palabra. Yo le pido en el nombre de Jesús que nos ayude y que sea quitada toda administración, Señor, satánica de nuestras vidas en esta hora. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por su misericordia y gracias por su amor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a tratar de transmitir el tema. Entonces, esa es esta noche. Si usted se da cuenta, no voy a, por el tiempo, solamente quiero, así no por encima, sino que tal vez tratando los puntos más importantes. La Biblia dice, si usted ve ahí, hermano, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Si usted se da cuenta, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Eso lo dice Colosenses 2:14. Entonces, fíjese, si usted se da cuenta, hay tres palabras importantísimas que se ven ahí. Anular el acta de los decretos. Y eso es lo que precisamente nosotros debemos, hermano, anular en nuestras vidas, porque hay un acta, hermano, que había sido formada por nuestros progenitores. Usted lo sabe, todos nosotros tenemos un acta. Entonces dice la palabra griega que se utiliza para anular es esta palabra que es exaleifo, que significa lavar o ungir totalmente por fuera, después de haber limpiado por dentro. Y metafóricamente el sentido de quitar, eliminar, anular. Fíjese lo que está hablando la primera palabra aquí, hermano, que significa
anular el acta de los decretos. Ese es un acta, hermano, que tiene decretos, pero hay que anularla. Ahí está diciendo, porque nosotros nos dejaron, se puede decir en lo espiritual, hermano, un acta a nuestros ancestros, así como también tenemos un acta en lo literal, en el cuerpo, hermano, y tenemos esa acta. Entonces dice la otra palabra que menciona ahí es la palabra griega que se utiliza para acta, es keirografon, que significa documento escrito a mano relacionado con una deuda. Eso es lo que significa la palabra acta en el griego. Fíjese, hermano, entonces la palabra griega que se utiliza para decreto es dogma. Entonces, que significa opinión firme expresada con autoridad por medio de doctrinas, ordenanzas o decretos. Fíjese usted, hermano, lo que trae un acta, porque yo quiero que veamos esto, porque la hermana nos mostraba ese sueño, y mírenos lo que desencadenó, empezó a desencadenar un sueño que para muchos es un simple sueño, ¿verdad? Para muchos es un simple sueño, pero es bueno saber el fondo de todo eso. Es como una profecía. Cuando usted no entienda, hermano, usted tiene todo el derecho de llamarme o de preguntarme a mí, hermano, si no entendió una profecía, porque una profecía también es algo que se habló, hermano, y hay por algo que se dio, porque Dios, hermano, usted hay una herencia que tiene en el cielo que viene siendo como un acta, y lo que hace la profecía es incentivar a usted para que alcance la herencia. Usted tiene todo el derecho, si se confundió, de preguntarme acerca, hermano, de la profecía. Amén. No se vaya a quedar una profecía, no entendí, pastor. Usted llámeme, yo estoy para servirle al cuerpo de Cristo. Ahora, la palabra, voy a repetir porque es bien importante que veamos esto. Mire, dice aquí, la palabra griega entonces que se utiliza para anular es exeleifo, que significa lavar, ungir totalmente por fuera después de haber limpiado por dentro. Y metafóricamente el sentido de quitar, eliminar y anular. Fíjese bien. Usted tiene un acta, ¿verdad? ¿De dónde es usted? Sí, ¿usted dónde es? De Guatemala es usted. Y usted le hicieron un acta guatemalteca, ¿verdad? Sí, o no tiene acta guatemalteca. Ya ni se quiere, ya como que no quiere decir que es guatemalteca, ¿verdad? Ya es que ella es hija de Trump. La palabra griega que se utiliza para anular, estoy bromeando, hermano. La palabra griega que se utiliza para anular, hermano, es exeleifo, que significa lavar, ungir totalmente por fuera después de haber limpiado por dentro. Y metafóricamente el sentido de quitar, eliminar. Mire lo que es anular. Nosotros, usted sabe, hermano, que nosotros creemos que el Señor quitó de alguna manera el acta, ¿verdad? Él anuló, hermano, pero ese es un proceso que nosotros tenemos que empezar a hacerlo en nuestra vida efectivo. Amén. No es solamente Él anuló, ya hizo todo en la cruz y ya quedó todo eliminado. Entonces, la enseñanza quedó para que usted, hermano, empiece a lavar por dentro, hermano, para que quede anulado, ¿verdad? Para que usted también lo he anulado en su vida. Amén. Ahora, entonces, fíjese, hermano, la palabra, vuelvo a repetir, griega que se utiliza para acta es keirografon, que significa documento escrito a mano relacionado con una deuda. O sea, nosotros, por ejemplo, nos debemos a nuestros progenitores que nos dieron la vida y nos formaron un acta. O sea, usted es la consecuencia o el resultado de sus ancestros. En el acta, usted sabe que vienen los nombres hasta de los abuelos, ¿verdad? Y de los padres. Bueno, pero está hablando de una genealogía que viene ahí. Pero bueno, no me voy a adelantar. La palabra griega se utiliza para acta, es esta, que significa escrito a mano relacionado con una deuda.
Y hermano, y la palabra griega que se utiliza para decreto es dogma. Significa opinión firme expresada con autoridad o por medio de doctrinas, ordenanzas o decretos. Usted sabe que, hermano, el diablo puso también dogmas y él quiere que se cumplan, y usted sabe que Dios en realidad no tiene dogmas. Lo que tiene el Señor, hermano, es que Él expone para que usted, por voluntad propia, usted haga las cosas. Si no, Él hubiera venido también y traer un acta nueva, hermano, que a usted lo acredita como hijo de Dios, pero lo hubiera hecho de una manera, hermano, a la fuerza. Pero Él no vino a la fuerza en sí, sino que vino, hermano, que usted por amor se entregara. Ahora, la palabra griega que se utiliza para decreto es dogma. Entonces significa opinión firme, expresada con autoridad por medio de doctrinas, ordenanzas o decretos. Ahora, un acta de nacimiento, hermano, tiene el lugar de origen, la fecha de nacimiento, el nombre y los padres. Yo lo agarré esas 4 cosas nada más. No sé si hay más. No me puse a investigar nada, pero porque quiero trasladarle lo más importante que vi yo en este sueño, que me impactó de alguna manera. Y entonces quiero que nosotros, hermano, también lo veamos y tratemos la forma. Dice ella que ella vio 4 llaves de agua. Ella dice que vio 4 llaves de agua, pero fíjese usted que precisamente usted sabe que es el resultado de 14 personas, y usted, hermano, es la 4ª generación. O sea que este es el bisabuelo, los abuelos, estos son sus padres, y aquí está usted, que usted le sigue dando de beber a sus hijos, o es la fuente que alimenta a sus hijos. O sea que aquí vemos, hermano, las 4. Le puse estas 2 porque usted se va a dar cuenta por qué es que le dijeron a ella, hermano, que de estas dos ya no las abriera. Pero cuando le dijeron que estas 2 no las abriera, si usted se da cuenta, ella ya estaba en la tribulación, porque ya la había dejado a luz. Ya le dicen aquí, ya no, la preocupación es que aquí, hermano, aquí están sus padres posiblemente todavía vivos, pero siguen fluyendo esto. Le dijeron que tomara de aquí, pero veamos que yo lo más aquí le estoy representando las 4 fuentes. No le estoy diciendo que beba de aquí, porque ahí le voy a explicar más adelantito lo que yo me puse a indagar, que le quise llamar a la hermana, pero dije yo, bueno, yo lo voy a transmitir de esta manera. Pero mire pues, en Jeremías 16, 10, 12, la Biblia dice así: cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te preguntarán: ¿por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces lo responderás: esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses y los sirvieron y los adoraron. Pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, confirma el Señor. Pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados. Cada uno sigue la terquedad de su corazón y su corazón malvado, y no me ha obedecido. O sea, si usted ve aquí, hermano, está hablando de que ellos habían seguido las mismas costumbres de sus padres. Por eso estaban así. Ahora, si seguimos, por ejemplo, vemos que una de las actas que menciona el Señor, la vemos aquí en Lamentaciones 5:7. Yo quiero que la veamos. Y dice aquí: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se señorearon sobre nosotros, no hubo quien nos librase de sus manos. Volvemos a ver que ahí, hermano, a causa de esas 4 fuentes,
o de esas 3, y el resultado soy yo, que son 4 llaves, porque yo también estoy dispuesto, hermano, a seguir el mismo camino si yo no anulo todo ese tipo de actas que hay contrarias en mi vida. Usted sabe que nosotros somos la consecuencia entonces de nuestros antepasados. Entonces nuestra identificación, ¿cómo la vamos a sacar o cómo la teníamos? Porque Dios nos dio y nos habló acerca de la identificación ese día, ¿verdad? O el día de ayer precisamente. Entonces nosotros tomamos la identificación del nombre que el Señor nos ha dado. Fíjese qué importante lo que hizo el Señor con nosotros. Porque usted pudiera preguntar, ok, pero ¿qué identidad realmente? La identidad de Jesús. Pero hermano, tomar la identidad de Jesús es bastante duro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque realmente Él era perfecto. Aunque nos está llamando la Biblia que seamos perfectos. Pero Dios, para ayudarnos, hermano, nos ve y nos enseña el nombre y nos enseña la carrera, o nos da un tip para que nosotros podamos alcanzar esa identidad que tiene el Hijo de Dios. Ahora, entonces vemos ahí la consecuencia. Vemos otra acta, hermano, y la vemos, otra versión que dice en Lamentaciones. Esta versión dice así, dice: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos dominan sobre nosotros, no hay quien nos libre de su mano. Entonces, hermano, nosotros a veces quisiéramos actuar de diferente manera o tener diferente identidad, pero a causa de la iniquidad que nosotros heredamos, por el acta que se nos fue levantada, a causa de que nuestros padres no cortaron, porque las tinieblas nos pasó la cuenta y también nos levantó un acta. Entonces nosotros teníamos un acta, o seguimos teniendo, o hace efectiva, porque el diablo, le voy a decir una cosa, él hace efectiva las cosas. Entonces usted, como tiene esa acta y no la ha anulado, esa acta espiritual, hermano, que le levantó a causa de la consecuencia de esas fuentes, usted mismo sigue alimentando su próxima generación. O sea, la misma generación sigue bebiendo de la fuente que es usted. Porque usted no ha anulado el acta, y ellos están viendo que la identidad que usted tiene en el hogar, ¿cuál es? ¿Cuál es su identidad en el hogar? ¿Verdad que en la iglesia es fácil portarse bien? Pero en el hogar, ¿verdad que es donde se nos salen todas las imperfecciones? ¿Y qué cree usted que le está mostrando usted a ellos? La identidad esa que usted tiene. Y hablaba ayer el hermano. ¿Cuál es la identidad realmente que está mostrando? Cuando uno se casa ciudadano, llega uno, ¿verdad? Y tiene que renunciar, pues, a su acta. Por eso cuando se me hizo esa pregunta, porque uno, no sé, usted hace eso, cuando uno llega tiene que juramentar, tiene que hacer el juramento, ¿verdad? Y se tiene que aprender las leyes de Estados Unidos. Y tiene que juramentar allí enfrente de todos y levantar la mano derecha que usted renuncia a su acta, a la acta de nacimiento que tenía. Para ser ciudadano. Eso es lo mismo dentro del reino de los cielos. Pero es un proceso, ¿verdad? Y es un examen que tuvo que pasar para poder. Se tiene que aprender. Es que ese es el problema. Las leyes y todo eso es lo mismo, ¿se da cuenta? Y nosotros tenemos otras leyes. Para agarrar el ID no necesitas estudiar las leyes, ¿verdad? Pero para agarrar el acta, sí. Y ese es el problema, ¿se da cuenta usted? Y hermano, y yo no es que vengo aquí, tal vez va a decir alguien, oh no, era primero que el tema y después este tema, ¿va? Pero no, Dios así quiso que de alguna manera Dios se predicara eso, pero para eso estoy yo, para poder ver, sacarle todo lo que se pueda sacarle al sueño, ¿verdad que sí, hermano?
Para que nosotros, hermanos, seamos libres realmente, porque yo no puedo seguir bebiendo de la fuente de mis antepasados. Y si la Biblia dice que se le pasa cuenta de esas 4 fuentes o esas 3 fuentes imagínese usted, o sea que, hermano, vivimos bajo la iniquidad, bajo el gobierno o esclavos de los pecados, o esclavos de la iniquidad, pues. Cuando un adulto vaya a agarrar su acta, tiene que empezar con aquí. Para que un adulto vaya a agarrar su acta, tiene que presentarse aquí. Entonces, por eso Dios no se equivoca, a ver. Entonces ayer le dieron el ID. Entonces usted tiene que ir a sacar su acta y renunciar a esa acta, y después, ¿verdad que a usted le pidieron de alguna manera una identificación con foto, verdad? Entonces, para que usted anular, vaya, fíjese que ya ve que el Señor no se equivocó. Gloria a Dios. ¿Ah? Ahora, entonces, fíjese, hermano, para avanzar, en Éxodo 34, ya lo hemos leído muchas veces, dice la Biblia en el 6, del 6 al 7, hermano, dice ahí: Jehová pasó frente a Moisés y proclamó: Jehová, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la 4ª generación. Entonces, en realidad, a mi hermana, discúlpeme, porque Dios nos avisó por medio de ella. Es como lo hizo con el pueblo de Israel. El Señor nos avisó por el pueblo de Israel. Más que ellos quedaron perdidos, a usted no. A usted le avisó para que usted cumpla, porque le está avisando para que usted haga las cosas que debe hacer. Él dice ahí, por eso dice que es compasivo y clemente. Y dice, lleno de misericordia y de verdad. Es compasivo y es clemente, es lleno de misericordia y de verdad. Pero hay que encontrar la verdad, porque Él es el que tiene la verdad. Entonces vemos ahí las 4 fuentes. Ahora, fíjese pues, vemos en 1 Pedro 1:18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, nosotros fuimos rescatados, pero no podemos seguir viviendo bajo la vana manera de vivir que se recibió de nuestros padres. Por eso tiene que anular uno el acta. Ahora, hermana, para seguir, nosotros, por ejemplo, sufrimos 3 traslados. Perdónenme. Nosotros sufrimos, sufrimos 3 traslados: de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad? Entonces, oh my God, ya me acordé que dice aquí que no me... De muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, de nuestra antigua manera de pensar a una nueva, ¿verdad que sí? Nosotros nos cambiaron la manera de pensar a una nueva, del reino de las tinieblas al reino de la luz, de muerte a vida. O sea, nosotros ya fuimos trasladados, pero nosotros tenemos que hacer efectivo entonces, hermano, todas esas actas. Las tenemos que hacer efectivas. Fíjese que todo eso, cómo me costó hacerlo, hermano, bastante difícil, me llevé bastante tiempo en hacerlo. Sinceramente, discúlpenme, ¿verdad? Pero yo trato la forma de hacer más fácil las cosas, porque a eso me llamaron.
andar lidiando con un internet que tengo en el teléfono y todo eso, hermano, para hacer todo eso se lleva tiempo. Yo creo que ustedes mismos lo saben. Yo trato la forma de que usted entienda y usted reciba la palabra como debe recibirla. O sea, yo trato la forma de hacer las cosas más entendibles para usted. No es que yo lo considere a usted un niño al hacer todo esto, sino que debemos de ponerle nosotros adornar. A mí me ha gustado en la cocina, por ejemplo, porque me gusta cocinar, me gusta adornar y me gusta sazonar las cosas. Y para esto yo necesito tiempo para hacer todo esto. Y discúlpeme que me quedo allá un rato y no vengo aquí con usted porque a veces no alcanzo. Pero no es que lo deje solo, estoy en espíritu, estoy con ustedes, pero tengo que preparar las cosas, hermano. Ahora, miren, aquí vemos, entonces, dice en Juan 5:24, en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, o sea, a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Vemos aquí. Después vemos, hermano, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque en Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, nos traslada de aquí y nos traslada a la luz. ¿Para qué nos traslada aquí? Para que seamos ayudados y encontremos la verdad. Entonces, nos quita de nuestra vana manera de vivir. O sea, de nuestra manera de pensar a una nueva manera de pensar. Ahora, la Biblia dice, hermano, aquí en el versículo dice en Efesios 4:22. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. O sea, está hablando que ¿quién se tiene que despojar? Ustedes, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros de uno de los otros. Hablen con verdades, no con falsedad. Ahora, para seguir, hermano, las actas contrarias, entonces seguimos en Efesios 2:1, dice así: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Yo lo puse aquí de nuevo en otra versión, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente, la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor en que nos amó, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Mire cómo Dios nos fue cambiando, nos fue llevando, nos da la palabra para que nosotros la hagamos vida. Porque la palabra está escrita, hermano, pero no porque está escrita yo ya me voy a creer que lo que está, no, yo lo tengo que hacer vida en mí. Ahora, seguimos. La muerte entonces, o el reino de las tinieblas y nuestra antigua manera de pensar nos llevó a estar, por ejemplo, hermano, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos de la corriente de este mundo y del príncipe de la potestad del aire, y cautivos de los deseos de nuestra carne, o la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, seguimos, hermano, nosotros tenemos, eso nos llevó a estar muertos
por los delitos y los pecados, esclavos de la corriente de este mundo y del príncipe de la potestad del aire, cautivos de los deseos de nuestra carne, voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es, hermano, el acta que fue de alguna manera firmada en lo espiritual, o que se nos fue dada en lo espiritual. Pero nosotros debemos de anularla. Ahora, voy a seguir. Entonces, ¿qué, por ejemplo, entendemos nosotros por la esclavitud? Estado de esclavo, por ejemplo. Dícese de la persona que en forma voluntaria, hermano, perdóneme, es que algo dice mal aquí. Que estado del esclavo, de esclavo. Dice de la persona que en forma voluntaria o involuntaria. Algo le dice aquí mal que no lo pude arreglar. Estado del esclavo dice la persona que en forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, se entrega a forma física, anímica, espiritual a otra que está bajo su dominio. Eso, por ejemplo, usted no puede salir. Usted quiere salir, pero yo no sé si por ejemplo, como veíamos a mi hermana. A mi hermana estaba atada precisamente en un pie. Ella estaba atada, amarrada a una bola. Y usted sabe que, hermano, por ejemplo, los domadores de elefantes, lo que hacen para domarlos, los empiezan a domar desde pequeños. Los ponen amarrados precisamente con un cepo así. Y fíjese que el cepo, hermano, le ponen cierto como picos por dentro para que él, al quererse jalar, los picos se le metan y él no haga fuerza mejor. Y él se la pasa así. ¿Por qué? Porque le duele, hermano. Y a cierto tiempo, ya después, hermano, cuando ellos van creciendo, les van quitando los picos y ya los dejan sin picos. Pero ellos, como en su mentalidad cuando estaban aquí pequeños, sabían que si se jalaban, se lastimaban. Entonces ya después no era necesario ponerle los picos, sino que ellos se quedaban, ya grandes, hermanos, se quedaban así. Entonces eso precisamente fue lo que el enemigo hizo con nosotros. Y nosotros, porque usted es un hijo de Dios, es un guerrero, y usted dice, sí soy un guerrero, ¿verdad? Que usted de repente viene, agarra la presencia de Dios y usted se va, yo soy un guerrero, así lo voy a hacer, y ¿verdad que así se va usted, hermano? Y yo sí, va con fuerza de aquí, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta que vuelve a caer otra vez allá y vuelve a caer en lo mismo. Porque hay un acta. Y usted, ahora que tiene la identificación, usted puede ir al acta y anular esa acta. Y ya usted no va a tener esa identificación. Ya no va a tener esa fuente. Porque el acta es la que le hicieron desde cuando usted era niño, cuando usted nació. Por eso es que cuando usted nace mal, ¿dónde nació usted en el Evangelio? Si usted nace, por ejemplo, con un padre o con un hombre que no tiene la verdad, un hombre que no está bien con Dios, un hombre, hermano, que no le enseñó, que no la adoctrinó, que no le enseñó los principios. O que tal vez le digo a usted, mira, venga aquí, clave en la cruz o esto, hermano. Se ha dado cuenta que ahora la mayoría trata la forma de agarrar y los traen adentro, pero mal engendrados. En este caso, entonces, ¿usted cómo va a actuar? ¿Cómo lo engendraron? Ahora usted más adelante va a entender por qué a ella fue precisamente a las 4 llaves. Mire, entonces ahí está, y el elefante teniendo la fuerza para zafarse de esa estaquita, pero como ya tiene la mente que desde el niño lo pusieron en eso, y desde el niño está metido en eso, y así fue firmada el acta,
entonces, hermano, ya el de grande ya sabe que esa acta está así. Entonces, que ya ese cepo lo dañaba. Entonces se queda de la misma manera y no avanza. Porque a cierto tiempo, cuando él la pusieron ahí, hubo una fecha, ¿verdad? Ahora, en 2 de Pedro 2:9 dice, les promete libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pero eso es lo que me interesa a mí. Este versículo es el que me interesa. No sé qué pasó aquí. Dice, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. O sea que esa persona, como aquí lo esclavizaron, aquí hicieron todo, entonces sigue siendo esclavo y sigue siendo vencido por aquello que lo tomó como esclavo. Y la pobre hermana estaba ahí queriendo, pero ella vuelve a caer. ¿Por qué? Porque sigue no anulado el acta. Porque ahí, hermano, no cambiado su forma de pensar, como le enseñé. O sea que ella es la consecuencia de sus padres. Y sigue actuando como sus padres. Le heredaron una vana manera de vivir y ella no se despojó. O yo no me despojo, o usted no se despoja, porque nos está hablando a todos. No, a ella la pusieron un ejemplo, pero es para todos. Ahora usted que ya tiene, ¿cuántos tienen ID? Ayer les dieron ID a todos, nos dieron ID. Entonces con el ID vaya a anular esa acta y decir, no, yo ese no soy. ¿Por qué cree usted que cuando yo, una de mis hermanas la agarré y la querían detener, hermano? Yo dije, no, es que ella es Marta Castañeda. Yo no entendíamos eso tal vez, ¿verdad? Y yo la agarré porque dijo el hombre que estaba ahí que se la quería llevar, es que ella es Marta Castañeda, decía ella. No, ella es Ruth, dije yo. Y yo la agarré de la mano, le dije, no, ella es Ruth. Ella no podía mostrar su identificación, pero yo la agarré, hermano, y le dije, no, ella es Ruth. Me dijo, bueno, pero de todas formas, allá adelante en la frontera, ahí no te la van a dejar pasar, me dijo. Porque cuando usted va a entrar a otra frontera, en primer lugar, usted tiene que mostrar realmente si usted va a entrar legalmente a ese lugar. Si no, ¿qué pasa? No entra. Así de fácil. ¿Ya se dio cuenta ese gran puño de gente que viene caminando, hermano? Es un montón de gente que viene caminando desde allá, ya pasaron Guatemala, pero por México caminando el gran gente, y vienen niños y vienen señoras, hermano, pobrecitas, esa gente da lástima, ¿verdad? Bueno, el asunto es que sigamos con esto. Lo que desarrollamos entonces, miren, aquí todavía lo vi, pero yo, hermano, miren, y lo vi, fíjense, pero yo esto lo vi. Ahora para detenerlo, discúlpeme, discúlpeme, hermano, discúlpeme. Entonces, el idioma de esclavo. Lo que desarrollamos cuando estamos en esclavitud. Tenemos el idioma de esclavos, capataces. Estamos acostumbrados al látigo, al castigo, la culpa, la condenación y la crítica. ¿Sí o no? O sea, porque como no tenemos idioma de esclavo, entonces, y como usted está acostumbrado, que es un esclavo, y el esclavo que utilizan con él, el látigo. Fíjese, ahora, está, por ejemplo, hay negatividad. Dios mío, esto no es cuestión más que... Fíjese pues, entonces, hay negatividad. Perdónenme, hermano, esto sí me... Entonces hay negatividad. No pensaban en lo que estaba por delante, sino que pensaban en qué. Cuando uno está así,
¿Verdad que no piensa en lo que está por delante? Sino que uno piensa. ¿Qué hacían, por ejemplo, en el pueblo de Israel? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos seguían con el acta y con la identificación de Egipto que Faraón les había dado. Porque eran de Egipto, habían nacido en Egipto. Allá habían nacido en Egipto. Entonces ellos tenían la identificación que les había dado ¿quién? Faraón. Y tenían el acta que les había dado Faraón. Ahora, seguimos, aquí va a ser otro problema, las costumbres de esclavo. Con costumbres de esclavo, hermano, como le decía, costumbres de esclavo, guardaban días, meses y años. Y ahí, hermano, empiezan con los Halloween, con la Navidad, con costumbres de esclavos. Por no anular el acta. Ahora seguimos con comida de esclavos. Porque ellos pensaban en el qué, ¿verdad? Que pensaban las cebollas, los ajos, ¿verdad? Que en eso pensaban ellos. Discúlpeme, vamos a volver a poner aquí. Perdóneme, hermano, Entonces ellos solo pensaban en la comida de esclavo y no se digerían lo que estaban recibiendo. ¿Por qué? Porque en el acta eso estaba. Entonces, y tenía la actitud de esclavo. ¿Y qué es la actitud de esclavo, hermano? El chisme y todo eso. La murmuración. ¿Verdad que sí? Sí. Es como por ejemplo, fíjese, hermano, había un asnito. Y ese asnito, fíjese que, hermano, lo tenían acostumbrado que repartía leche. Y entonces él, hermano, andaba repartiendo leche por diferentes esquinas. De lunes a sábado repartía leche, y él repartía leche, y eso lo acostumbró su amo al asno a repartir leche. Entonces el asno, hermano, siempre se detenía donde se tenía que detener, porque eso lo había acostumbrado el dueño, a que él tenía que repartir leche, y se detenía en cada lugar, en cada esquina. Ahí se detenía. Entonces, hermano, cuando llegaba el día domingo, por ejemplo, el burrito ya lo dejaban en libertad y él seguía haciendo lo mismo. O sea, llegaba y se detenía, se dedicaba. ¿Por qué? Porque su mente eso tenía. Fíjese aquel que tiene, hermano, la mentalidad de esclavo o la mentalidad de asno. O sea, sigue haciendo lo mismo, y Dios, por ejemplo, ya nos hizo libres. Ahora, si usted se da cuenta, Israel, por ejemplo, hermano, los 400 años de esclavitud adquirida y heredada le hicieron perder su identidad en Dios. A nosotros, ¿qué nos pudo ocurrir? Porque verdad que nosotros no actuamos como Jesús, o no actuamos precisamente como la nueva identidad que nos dio el Señor para poder entrar en el propósito y en el plan divino. ¿Verdad que no? ¿Verdad que ese es el asunto? Y fue una gran ayuda que el Señor nos dio, porque decir actuar como Cristo, pues qué difícil, ¿verdad? Pero nos dio una ayuda y nos dio un nuevo nombre. Ahora, debemos de olvidarnos entonces del concepto del Dios, no olvidarnos, del concepto de Dios y del Padre de amor. Segundo, irnos tras dioses extraños. Debemos nosotros, hermano, irnos tras dioses extraños de otros pueblos. Debemos de dejar eso. Debemos entonces nosotros
no nos debemos degradar física y moral y espiritualmente. O sea, debemos de tener dominio propio, de no irnos a las borracheras espirituales, porque el que sigue siendo, hermano, dejar de ser un borracho en lo literal, no basta. Hay borrachos espirituales. Pero eso es una identidad, o eso está bajo el acta de Egipto. Y nosotros tenemos otra acta, pero nosotros no la hemos ido a sacar. Tenemos que anular esa acta, ir y sacar, hermano, nuestra nueva acta. Entonces, con la identificación que nos dieron. Para que nosotros realmente, fíjese, vayamos y bebamos. Pero mire pues, yo le voy a decir algo. Aquí, por ejemplo, en el reino de Dios, el Hijo de Dios, como yo le decía, hermano, se manifestó a los hombres y hay 4 fuentes. Y la primera la podemos ver aquí, que está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Mi pregunta es esto para terminar. Hice esto así, un énfasis nada más en esto, porque usted ahora tiene nueva identidad y usted va a ir a sacar su acta. Mire pues, el Mateo es el león, el siguiente es el buey, el otro es el hombre y el otro es el águila. Le pregunto a usted, ¿de cuáles fuentes usted tomó cuando regresó y se quedó? ¿A cuál fue que usted le abrieron para que usted tomara?